tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca la independencia de México, que corresponde a la sesión número 10, y este periodo comprende de 1810 a 1821. Bienvenidos, chicos. Muy bien, dentro de los antecedentes tenemos primero las causas internas y tenemos el descontento de los criollos, el alza de los impuestos, las reformas borbónicas, la desigualdad social, la miseria de la gran parte de la población, las ideas de libertad y los derechos del individuo. Dentro de las causas externas tenemos la invasión francesa a España, las ideas de ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. ¿Cuál era la situación en España? Bueno, tenemos que Carlos IV de España ordena el decomiso de noticias, libros, manuscritos alusivos a los hechos acontecidos en Francia. Esto para evitar las influencias liberales en España y en sus colonias de América. La rivalidad entre Inglaterra, Francia y España se alía a Inglaterra para derrocar el gobierno surgido en la Revolución Francesa. España es derrotada en 1796 por los franceses y Napoleón se convierte en el emperador en 1804 y comienza su expansión de su vasto territorio. España y su relación con Francia. Napoleón bloquea comercialmente a Inglaterra por la guerra junto con España contra Francia. Portugal se opone a este bloqueo y en represalia Francia invade Portugal apoyado por España. Esto sucede en 1808. Carlos IV abdica en favor de su hijo Fernando VII, que sería el último monarca absolutista español, pero Napoleón impone a José Bonaparte, recordemos que es su hermano, como monarca de España desde 1808 a 1813. Él es rey de España y de Nápoles. ¿Cuál era la postura de los criollos ante lo que está sucediendo en España? Bueno, pues ellos consideraban ilegítima la imposición de José Bonaparte en el trono español, aunque también se consideraba necesario un cambio en la relación con España. Se pensaba en formar un gobierno provisional en la Nueva España, en lo que Fernando VII regresaba al trono. El virrey José de Iturrigaray no puede apoyar a los criollos por la presión de la audiencia y el virrey Pedro de Garibay regresa a sus lugares de orígenes a oficiales militares criollos, provocando que las ideas de autonomía se difundan. Tenemos que hay conspiraciones. Dentro de las primeras conspiraciones tenemos a Julián Castillejo, llamaba a crear una junta en apoyo a Fernando VII, y tenemos a José María Obeso, José Mariano Michelena, Fray Vicente de Santa María, que querían instituir un congreso que guardara en depósito la soberanía real. Como nos damos cuenta, estas conspiraciones no querían una independencia de México, solamente querían poner un receso porque no tomaban como legítimo rey a Bonaparte. Bien, en las ciudades donde se conformaban las asociaciones del movimiento liberador son Querétaro, Guanajuato y Morelia. Y tenemos otra conspiración que fue la más importante, los conspiradores de Querétaro, integrados por los corregidores Miguel Domínguez y José Ortiz, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio López Rayón y Juan Aldama. Ellos acordaban un levantamiento en armas contra el virrey el 1 de octubre. Sin embargo,
La conspiración fue descubierta en septiembre, por lo que tuvieron que adelantar su movimiento. La guerra de independencia se inicia con el Grito de Dolores, en el cual Miguel Hidalgo exhorta al pueblo a liberarse del dominio español mediante las armas. Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud, la prohibición de algunos estancos de la corona y la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas. Esto es la primera etapa, que empieza de 1810 y termina en 1811. El 17 de enero de 1811, a las afueras de Guadalajara, la insurgencia comandada por Miguel Hidalgo y Costilla sufre una derrota que marcó el fin de la primera etapa. Félix María Calleja, jefe del ejército hispano, se viste de gloria con esta batalla, la batalla del Puente de Calderón. Bien, la derrota de Hidalgo. Él huye hacia Aguascalientes y Zacatecas, donde es capturado 4 meses después y llevado a Chihuahua. Ahí lo juzgan un consejo de guerra y lo condenan a muerte. Primero sufre la degradación a sacerdote y finalmente el 30 de julio de 1811 es fusilado. Posteriormente su cabeza es colgada y exhibida en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, junto con la de otros insurgentes como Allende, esto a manera de amenaza para todas aquellas personas que quieran levantarse en armas. Ok, tenemos a José María Morelos y Pavón. Empezamos con la segunda etapa de la independencia. En 1811 fue comisionado por Miguel Hidalgo como su jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes. Su principal función fue ocupar el puerto de Acapulco, que es considerado estratégico para la comunicación de Nueva España. Ya para 1814, Morelos había logrado conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se convirtió en el principal enemigo del ejército realista. A la muerte de Hidalgo, es Morelos quien toma el mando de la lucha de independencia. En lugar de la gente desorganizada y numerosa que seguía a Hidalgo, él prefirió a pocos contingentes, pero bien armados y disciplinados, con jefes conocedores de su territorio. Con Morelos, los insurgentes controlaron ciudades como Oaxaca, Tehuacán, Acapulco y Cuautla. Constitución de Apatzingán de 1814. En cuanto a lo político, destacan los decretos sociales a favor de la mayor parte de la población explotada, el reparto de las tierras, abolición de la esclavitud, así como la formación del Congreso de Chilpancingo, que elaboró la Constitución de Apatzingán de 1814. En esta se destaca el documento conocido como Sentimientos de la Nación, y finalmente Morelos fue derrotado al caer prisionero de los realistas por órdenes de Félix María Calleja. La muerte de Morelos y de varios líderes importantes provocaron la decadencia del movimiento. Con la derrota final de Napoleón, llegó al trono Fernando VII, quien juró obediencia a la Constitución, estableciéndose así en España un gobierno monárquico constitucionalista. Fernando VII salió a los conservadores para perseguir a los liberales españoles. En 1820, el batallón de Asturias, al mando de Rafael de Riego, se levantó en armas, proclamando la vigencia de la Constitución. Dicha rebelión obligó a Fernando VII a jurar obediencia a la Constitución. Ok, ya hablaremos de la conjura profesa, que fue
la conjura profesa, pues fueron reuniones secretas de los líderes criollos y peninsulares que apoyaban a la monarquía. Eran llamados así ya que sus reuniones las hacían en el templo de la profesa. Bien, el problema es que esta situación no convenía a las clases dominantes en la Nueva España, que decidieron ponerse a la cabeza de un movimiento para independizarse de España, pero conservando sus privilegios. De esta manera se fraguó la conjura profesa, con la dirección del alto clero y los españoles. Los conjurados pensaron que había que acabar primero con el núcleo insurgente, liderado por Vicente Guerrero, y para ello contaban con el oficial realista de origen criollo, Agustín de Iturbide. Pero Iturbide optó por buscar la conciliación con el jefe insurgente, Vicente Guerrero. Fue así como se llegó al entendimiento. Ambos jefes se reunieron en Acatempan y unieron sus fuerzas, formando el ejército trigarante, que tenía como finalidad inmediata consumar la independencia de México. Esto sucede el 27 de septiembre de 1821. Iturbide elaboró el Plan de Iguala. En este documento se proclamaba la independencia, prometía conservar los privilegios del alto clero y de los españoles, y además manifestaba una vaga igualdad jurídica para los indios y las castas. Y con esto empieza un nuevo periodo en la historia de México llamado el Imperio de Iturbide. En 1822 Iturbide fue aclamado emperador por un regimiento procedente del ejército que él mismo había obligado. El Congreso votó a favor de la proclamación de Iturbide como emperador. Los habitantes de la capital y de las provincias más cercanas recibieron la noticia y respaldaron la proclamación de Iturbide como emperador de un enorme territorio que con la Unión Voluntaria de Centroamérica comprendía desde California hasta el Istmo de Panamá. Los antiguos insurgentes, que veían frustrada la confianza depositada en Iturbide, cuando aceptaron el Plan de Iguala, esperaban la oportunidad que les permitiera cambiar a la monarquía por un gobierno republicano. Dentro del aspecto social, tenemos que existía un gran descontento entre la población, ya que se conservaban casi inalterables los grandes latifundios del régimen colonial. Se conservaba asimismo la explotación del régimen de servidumbres e incluso la esclavitud, ya que los decretos de Hidalgo y Morelos obviamente no fueron observados ni tomados en cuenta. Recordemos que los latifundios son la explotación agraria. Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823. Este documento establecía que el Estado mexicano no sería una monarquía, sino una república, y la consecuente reinstauración del Congreso. A finales de marzo de 1823 se entregó el poder ejecutivo a un triunvirato integrado por Pedro Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. En 1823, Iturbide es exiliado a Italia. En abril de 1921 fue declarado traidor y enemigo público del Estado. Sin saberlo, regresó en 1824. Posteriormente fue arrestado y fusilado el 19 de julio de ese mismo año. Después de la caída del imperio de Iturbide, se manifestaron con mayor fuerza en el país dos grupos políticos que pugnaban por establecerse como forma de gobierno de la nueva república. Sus intereses y fines eran totalmente opuestos.
Unos pretendían establecer la República Central y el otro grupo pretendía la República Federal. ¿Quiénes eran los centralistas? El grupo conocido como centralistas lo componían peninsulares, criollos, el alto clero y la mayor parte del ejército. Representaban a las clases privilegiadas, pretendiendo conservar la situación económica y social heredada de la colonia. Sus principales representantes eran Lucas Alemán, Manuel Gómez Pedraza, el general Anastasio Bustamante, entre otros, que se agruparon políticamente bajo la influencia de la masonería en las logias del rito escocés. El grupo republicano, conocido como los federalistas, se formó con criollos, parte del clero, del bajo clero y alguna parte del ejército, con la clase media empobrecida y grandes grupos sociales del pueblo. Representaba a las clases populares y pretendía transformar la situación económica, social y política. Sus principales representantes fueron Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero, entre otros, quienes también se asociaron al pensamiento masón, pero ellos en la logia del rito yorquino. Bien, finalmente tenemos que en octubre de 1824 se promulga la primera Constitución Política de México, del México independiente, estableciendo como forma de gobierno la República Federal. Y con este punto terminamos la sesión número 10. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por su atención, chicos. Hasta luego.